Eh, Podemos dar inicio, Lucho. Vamos a hablar hoy día, sí, vamos a hablar hoy día de lo que corresponde a tobillo-pie. Igual vamos a revisar algunos conceptos y hablar de biomecánica y cómo podemos enfocar la patología musculoesquelética, especialmente referida al dolor en esta región. Bueno, habíamos incluido algunos conceptos que lo habíamos denominado útiles, ¿no? A veces es necesario conocer que nos puedan ayudar, ¿no? En la valoración global. Vamos a un poquito referirnos ahora a lo que es la fisiopatología del dolor en sí. Y de forma global podemos clasificarlo en nociceptivo neuropático. Eh, Hay algunas otras categorías que no son clasificables. Puede haber un dolor mixto, ¿no? Nociceptivo neuropático. Y dentro de lo que se refiere al dolor nociceptivo, vamos a ver que puede verse si hay una afectación de la parte somática o de la visceral, ¿no? Si nos referimos al aparato somático, a la parte somática, pues estaremos hablando del dolor osteomuscular, que a la vez podemos hacer una diferenciación si es mecánico o inflamatorio, ¿no? Entonces, tener en mente este esquema es importante porque el dolor inflamatorio tiene otro manejo, ¿no? Y el dolor mecánico también. Entonces son enfoques de tratamiento distintos y es necesario reconocer estos patrones, ¿no? Entonces hemos visto que es importante para el aparato osteomuscular eh, la capacidad de carga que tiene, ¿no? Que es dada por el individuo, por su constitución física, por su condición osteomuscular, ¿no? Vamos a ver que si este sistema que está representado, ¿no? Por este camión que estás trasladando este equipo, ¿no? Este cargador frontal, pues vamos a ver, ¿no? Si es que la capacidad de carga que está dada por el individuo es capaz de transportar, pues no habrá ningún problema, ¿no? Sin embargo, si hay una disminución de esta capacidad de carga o la carga es muy grande, entonces va a haber un desequilibrio, una disfunción, ¿no? Que puede someter a disfunciones, inclusive a lesiones, ¿no? Entonces, esa capacidad de carga, eh, si es suficiente, pues encontrará este equilibrio, ¿no? Este equilibrio en la cual no hay dolor, hay una función adecuada de las estructuras, ¿no? Ligamentarias, tendinosas, musculares, ¿no? Sin embargo, si esta capacidad de carga es insuficiente, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Por un desacondicionamiento muscular, por una lesión, ¿no? O, o porque la carga es mayor, ¿no? Entonces va a ocasionar un desbalance que ocasiona dolor, ¿no? Entonces, el dolor, como habíamos mencionado, puede diferenciarse o podemos tener esto en mente, ¿no? Porque es importante saber diferenciar si es mecánico o inflamatorio, ¿no? Vamos a ver si el dolor es mecánico, si aparece con el movimiento y desaparece en el reposo, ¿no? Hay una posible lesión tisular y el mecanismo es un mecanismo de alostasis, ¿no? Entonces hay una, una, una alteración del equilibrio que puede ser reversible, ¿no? Y que usualmente no ocasionaría una lesión. En cambio, en el dolor inflamatorio puede haber una lesión, hay inflamación y regeneración de tejido y hay una carga alostática, ¿no? Entonces acá ya se refiere que hay una lesión, ¿no? Entonces hay un proceso de inflamación, puede ser local o sistémico, pues que está ocasionando este dolor inflamatorio, ¿no? Entonces vamos a ver que en particular para el dolor inflamatorio propiamente,
vamos a ver, ¿no? Que el dolor inflamatorio, entre comillas, podemos decir que es mecánico si es una lesión del aparato osteomuscular, ¿no? Como puede ser un esguince leve, ¿no? O una lesión, ¿no? Ligamentaria o de algún tendón, ¿no? Pero también tenemos un dolor inflamatorio que no es del aparato osteomuscular, es más sistémico, ¿no? Y que constituye eh, una hay que tener cuidado, ¿no? De que se trate de enfermedades autoinmunes, infecciones o tumores, ¿no? Entonces, dentro del mismo dolor inflamatorio, es importante hacer esa clasificación en que si es del aparato osteomuscular mismo o si es algo más sistémico, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora ya de la biomecánica del tobillo. Y el tobillo es una estructura que tiene varios movimientos combinados que actúa en coordinación con los huesos del pie y que constituye un eje importante, ¿no? De transmisión de fuerzas en los diferentes momentos de la marcha, ¿no? Vamos a ver que los movimientos que podemos reconocer, por ejemplo, ¿no? El movimiento de dorsiflexión en un plano sagital, de plantiflexión, ¿no? También un plano sagital y podemos ver si hay un movimiento, ¿no? De eversión o inversión, ¿no? Que son movimientos combinados del pie. Entonces vamos a ver que el movimiento en esta estructura va a estar dada por dos articulaciones principalmente, ¿no? A nivel de la articulación tibio-astragalina, vamos a ver lo que es la dorsiflexión o flexión plantar, y vamos a poder también a nivel de la articulación subtalar ver la inversión, la eversión, ¿no? Y en un eje oblicuo podemos ver movimientos combinados, ¿no? En los cuales hay una combinación de lo que corresponde, ¿no? Al eje del astrágalo que va a producir la pronación o la supinación, ¿no? La pronación va a estar formada por eversión, abducción y dorsiflexión, ¿no? Entonces vamos a ver que en los diferentes planos, pues va a haber, se van a presentar estos movimientos, ¿no? Entonces es muy llamativo el movimiento de dorsiflexión y flexión plantar, ¿no? Entonces acá el plano de movimiento es el plano sagital y en nuestro eje de rotación sería un eje medio lateral, ¿no? Otro movimiento también importante es en el plano frontal, ¿no? Donde pues, se produce la inversión y la eversión, ¿no? Y movimientos más complejos como son el movimiento de supinación y pronación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué deformidades, ¿no? En el pie van a producir, ¿no? Una tendencia a un determinado movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un pie equino, que puede ser congénito o adquirido, ¿no? Va a haber, ¿no? Una flexión plantar, ¿no? Permanente, ¿no? De la misma forma, ¿no? En la inversión y en la inversión, en la posición del retropié, si hay un calcáneo valgo, pues habrá una tendencia a la eversión, ¿no? A la eversión y a una inversión del antepié, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo se analice el movimiento tanto en estático y de acuerdo a las características del pie mismo para poder tener una idea global, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de esos movimientos. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la articulación tibia-estragalina y esta articulación va a dar un movimiento de flexo-extensión, ¿no? Entonces, por la característica, ¿no? De su articulación, ¿no? Entonces, vas a tener este encaje, ¿no? Que le va a permitir eh, irse hacia adelante y hacia atrás. Esta articulación está estabilizada por los ligamentos, ¿no? Deltoideos, que es en el compartimiento medial, o los ligamentos peroneos astragalinos, tanto anterior, tibio peroneo anterior, y el tibio calcáneo, el peroneo calcáneo, en la parte lateral, ¿no? Entonces, estos ligamentos, pues, van a estabilizar al pie, especialmente en el compartimento lateral, ¿no? Entonces, el compartimento lateral
usualmente suele lesionarse con relativa frecuencia, ¿no? Cuando hay una lesión, ¿no? Con el pie en inversión, ¿no? El pie en inversión y pues se lesiona, ¿no? Se lesiona. Entonces, este ligamento que se afecta, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? El peroneo astragalino, acá el peroneo astragalino anterior, ¿no? Si hay una flexión plantar excesiva, si hay un movimiento de inversión, ¿no? Entonces va a haber una distensión de este ligamento y por lo tanto una lesión, ¿no? Entonces, este quizás es la lesión ligamentaria que más se suele presentar, ¿no? Igual los otros ligamentos del compartimento lateral, el mecanismo de acción es igual, ¿no? Una inversión, ¿no? En el caso para lesión del ligamento calcáneo, peroneo calcáneo, va a haber una dorsiflexión, ¿no? Al igual que el ligamento eh, peroneo astragalino posterior, ¿no? Una dorsiflexión, a diferencia del ligamento peroneo astragalino anterior, donde hay una flexión plantar, ¿no? El ligamento o el compartimento medial deltoideo es menos frecuente su lesión. El mecanismo por el cual se puede lesionar este ligamento es un mecanismo de eversión, ¿no? Entonces el pie tiene que estar en eversión, ¿no? Eh, este compartimento medial del ligamento deltoideo, como lo hemos revisado en anatomía y lo vemos en ecografía, tiene varias capas de ligamento, una superficial y una profunda, y hemos visto que algunos de ellos son tienen una estructura bastante gruesa, ¿no? Entonces que le dan mayor estabilidad. Entonces es menos frecuente la lesión de este compartimento, ¿no? Vamos a ver que la tibio astragalina o la talocrural tiene estos movimientos, ¿no? De dorsiflexión, ¿no? Entonces igual cuando el pie hace una dorsiflexión, los componentes, ¿no? del antepié van a irse un poco a pronación, ¿no? Entonces hablamos que la pronación del pie, el componente principal es una dorsiflexión, ¿no? Igual, en la plantiflexión, cuando hacemos una plantiflexión, va a haber una supinación, ¿no? Una supinación del antepié. Entonces, vamos a ver que existe, ¿no? Unos movimientos combinados a nivel de la articulación tibio-astragalina y de la articulación subtalar y la articulación y los movimientos del antepié, ¿no? Entonces vamos a ver acá que para que se lee esta dorsiflexión, pues necesitamos, ¿no? Activar los componentes de la parte anterior de la pierna, ¿no? Vamos a ver que se van a tensar, ¿no? O van a equilibrar las fuerzas, la cápsula posterior o el ligamento peroneo calcáneo, ¿no? Entonces, si se acuerdan, para evaluar este ligamento, veíamos que en una dorsiflexión se tensaba más, ¿no? Entonces, va a equilibrar, ¿no? Este movimiento de dorsiflexión, ¿no? En cambio, para la flexión plantar, el ligamento que se va a tensar va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior, ¿no? Entonces, este ligamento peroneo astragalino anterior, si hay una flexión plantar y hay una inversión eh, mayor, ¿no? A la normal, puede distender y puede lesionar este ligamento, ¿no? Entonces vamos a ver que el tobillo da diferentes movimientos en los ciclos de la marcha, ¿no? Entonces vamos a ver que durante el contacto inicial el tobillo no empieza en una flexión plantar y conforme se va apoyando el pie va habiendo una dorsiflexión, ¿no? De tal manera que cuando se produce, ¿no? el despegue del pie va a haber una plantiflexión para luego el pie levantarse, hacer una dorsiflexión para equilibrarse durante la fase del balanceo, ¿no? Y empezar casi en una posición neutra en el siguiente ciclo de la marcha, ¿no? Entonces, son muy importantes los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión que están controlados, ¿no? Por los músculos de la pierna, ¿no? Y como hemos visto, la parte anterior está inervada por el nervio peroneo común y la parte posterior por el nervio tibial posterior, ¿no? Entonces, lesiones a ese nivel
pueden ocasionar una disfunción, ¿no?, de estos grupos musculares. La articulación subastragalina o subtalar también participa, ¿no?, en los movimientos del tobillo. Y vamos a ver que específicamente referida a ella, vamos a poder evaluar los movimientos de versión o inversión, ¿no?, a este nivel. Entonces vamos a ver en la figura C, vamos a ver que tenemos un pie que está neutro, ¿no? Entonces vamos a ver la alineación del calcáneo con el astrágalo, ¿no? Calcáneo con el astrágalo. Y vamos a ver si el pie, ¿no?, se va o mira hacia adentro, ¿no? Vamos a ver un movimiento de pronación, perdón, si mira hacia afuera, vamos a ver un movimiento de pronación, ¿no? Pronación que va a haber varios movimientos combinados, ¿no? Va a haber una eversión y una abducción, ¿no? Una eversión de la parte posterior del retropié, ¿no? En este caso, de la articulación subastragalina, ¿no? Y va a haber una abducción del antepié, ¿no? Entonces, el movimiento compuesto que vamos a ver es un movimiento de pronación, ¿no? Vemos que este movimiento de pronación tiene un menor ángulo, ¿no? Y que está estabilizado por el compartimento medial, ¿no? Por el ligamento deltoideo. Si hacemos un movimiento de supinación, vamos a ver que en el retropié va a haber una inversión, ¿no?, de la articulación subtalar con aducción del pie, ¿no? Entonces vamos a ver que el rango del movimiento es mayor y que los ligamentos que están estabilizando este movimiento van a ser los del compartimento medial, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Si el pie es sometido a una supinación excesiva, puede distender los ligamentos del compartimento lateral, ¿no? Y producir los esguinces, ¿no? Entonces, este mecanismo de supinación excesiva, ¿no?, donde hay una inversión del retropié y una aducción del antepié, va a producir lesión ligamentaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que la articulación subtalar se mueve, ¿no?, con el medio pie y antepié, ¿no?, especialmente con el medio pie. Entonces, vamos a ver si hay un movimiento, ¿no?, un movimiento de pronación, pues el medio pie va a pronar, ¿no? El medio pie va a pronar. Igual, ¿no? Si hacemos un movimiento de supinación, pues el calcáneo se acerca a la línea media, vamos a ver que también el medio pie supina, ¿no? Entonces, el medio pie con el retropié van a tener movimientos similares, ¿no? Vamos a ver que estos movimientos, ¿no?, a nivel de eh, del medio pie van a también producir unos movimientos de pronación, ¿no?, donde el principal componente sería la eversión a este nivel, ¿no? Entonces, tenemos ahí la eversión como principal componente de la pronación cuando nuestro punto central está a nivel del medio pie, ¿no? Vamos a ver que la inversión, ¿no?, es el movimiento principal de la supinación, ¿no? Supinación de la parte media y anterior del pie. También podemos hablar sobre la abducción, ¿no? La abducción también es un componente principal, ¿no?, de la pronación, ¿no? Entonces, vamos a ver que si hacemos abducción, el pie, pues, va a realizar una pronación, ¿no? Igual, de la misma forma, si el pie va a supinar, va a hacer una aducción, ¿no? Entonces, son movimientos compuestos, ¿no?, de las diferentes regiones del pie. Puede ser si nuestro eje está ubicado en el retropié, en el medio pie, o los movimientos del antepié, ¿no? Entonces, son varios movimientos complejos que están acompañando estos movimientos, ¿no? Vamos a ver que acá, a nivel del pie, tenemos que reconocer dos estructuras, que es el arco longitudinal medial y el arco transverso, ¿no? Entonces, la posición
el inicial del pie y en dinámico también nos da información importante de cómo está funcionando el pie, ¿no? Vamos a ver que una caída, ¿no? Del arco del pie puede deberse, ¿no? A debilidad o una contractura, ¿no? De los músculos intrínsecos del pie o una debilidad de la fascia plantar, ¿no? O una insuficiencia de los músculos extrínsecos del pie, ¿no? Y quizás acá en los músculos extrínsecos del pie se menciona con relativamente frecuencia la acción de un músculo que es el tibial posterior, ¿no? Entonces el tibial posterior, si bien recuerdan, ¿no? Pasa a nivel del túnel del tarso, se inserta en el navicular una parte y las demás pasa a insertarse en la parte posterior de las cuñas y la base de los metatarsianos, ¿no? Entonces eso es un importante formador del arco longitudinal, ¿no? Estabiliza, ¿no? Entonces, se habla de una insuficiencia del tibial posterior, especialmente en personas adultas, ¿no? Donde una caída del arco longitudinal que se considera un pie plano adquirido, ¿no? Entonces, es importante y poder identificar, ¿no? Estas alteraciones a nivel del arco del pie. Entonces, vamos a ver que si en el retropié, ¿no? A nivel de la articulación subtalar hay una pronación, eh, el cuerpo tiende a mantener el pie sobre la superficie que contacta, ¿no? Entonces, vamos a ver que el antepié y el medio pie van a supinar, ¿no? Entonces, hay una pronación y hay una supinación de la parte anterior, ¿no? Entonces, al sentido contrario, ¿no? Si en el retropié, ¿no? Vamos a ver que hay una supinación, el antepié va a tender, ¿no? A compensar este movimiento haciendo una pronación, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Entonces, estos movimientos, combinados, ¿no? Van a tratar de darle bastante movilidad al pie y darle una estabilidad, ¿no? Entonces, es necesario por eso analizar si hay alguna alteración en dinámico, ¿no? Y ver, ¿no? La posición neutra del pie. Entonces, vamos a ver que la posición inicial, ¿no? Especialmente de la región del retropié, ¿no? Que está dada por la articulación subtalar, puede influenciar, ¿no? En las diversas estructuras, ¿no? De las diferentes partes del miembro inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una pronación, ¿no? A nivel del retropié, va a haber una disminución, ¿no? Del arco longitudinal medial, ¿no? Y esta pronación, ¿no? Esta pronación del, del retropié va a condicionar, ¿no? Una supinación excesiva del antepié y del medio pie, ¿no? Compensatorio, ¿no? Entonces, convendría analizar por eso cada caso en particular, ¿no? Para ver si es un mecanismo normal, ¿no? O si es un mecanismo que está alterado, ¿no? De la misma forma, pues la postura del pie va a incrementar las fuerzas de compresión a nivel de la rodilla y la cadera, ¿no? Si el calcáneo o la pronación de la articulación subtalar está en pronación, pues va a incrementar el estrés en valgo, ¿no? Entonces va a producir un, un incremento, ¿no? De la compresión a nivel de la rodilla, a nivel del compartimento medial, ¿no? De la misma forma, ¿no? Si el calcáneo o el pie está pronado en la parte posterior, ¿no? Vamos a ver que si la parte del pie está pronado, vamos a ver, ¿no? Hay un aumento del arco longitudinal, ¿no? Si está pronado, va a haber un aumento en valgo. Y si está pronado el retropié, vamos a ver que va a haber un aumento, ¿no? De la rotación interna del fémur, ¿no? Entonces, va a haber ¿no? Una flexión y un aumento de la aducción a nivel de la cadera, ¿no? Entonces va a disfuncionar y va a estresar eh, la rodilla, ¿no? La rodilla especialmente, ¿no? Entonces las correcciones del pie pronado, que son relativamente frecuentes, ¿no? Se pueden modificar, ¿no? Con alguna plantilla o con alguna de alguna característica especial para corregir esta pronación excesiva, ¿no? A veces esas causas son lo que causan alguna disfunción y dolor crónico en alguno de los pacientes, ¿no?
Podemos evaluar también si el pie plano es flexible o no. Entonces vamos a ver que si el pie plano es flexible, vamos a ver que si le hacemos que se ponga en puntas de pie, pues va a formar el arco, ¿no? Porque va a activar los músculos extrínsecos del pie y va a relajar los intrínsecos, ¿no? Al igual que se va a tensar la fascia plantar, ¿no? En cambio, un pie plano que está rígido, ¿no? Entonces, cuando se ponga de puntas de pie, pues el arco no se va a modificar, ¿no? A pesar de que se están activando los músculos tanto extrínsecos como intrínsecos del pie, ¿no? Muy bien, entonces, de manera, vamos a repasar las acciones principales, ¿no? El tobillo, pues, su función principal es participar en la marcha, ¿no? El movimiento principal es la dorsiflexión y la plantiflexión, ¿no? Y eso va a depender en qué fase de la marcha estén, ¿no? Entonces vamos a ver que durante el inicio, ¿no? Del balanceo que le llamamos nosotros, ¿no? Cuando el pie está despegando del piso, va a haber una flexión plantar y de ahí una dorsiflexión, ¿no? Que le va a permitir pasar, ¿no? Pasar y no chocar con el piso, ¿no? Entonces, algún paciente que no puede hacer esta dorsiflexión por una lesión nerviosa, que es quizás lo que caracteriza más la pérdida de la dorsiflexión, pues vamos a ver que hay una caída del pie, ¿no? En la articulación subtalar hemos visto, ¿no? Que si hay una pronación excesiva va a afectar el mismo pie, rodilla y cadera, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Poder ver si hay una pronación excesiva o no. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que usualmente hay una pronación que es normal, ¿no? Y cuando se produce el despegue, ¿no? El despegue va a haber una supinación, ¿no? Una supinación del pie. Y de nuevo, pues en la supinación vamos a ver que hay un incremento del arco longitudinal, ¿no? Entonces, participa también importante esta articulación, ¿no? Especialmente durante la fase de apoyo y balanceo, ¿no? Eh, Vamos a ver que el medio pie y el antepié participan, ¿no? Con la inversión y eversión, ¿no? Y usualmente, pues, el pie va a estar en inversión gran parte del ciclo, ¿no? Entonces, vamos a ver que todos estos movimientos combinados van a darse por, obviamente, las características de la articulación, pero hay grupos musculares que van a estar activando, ¿no? Entonces, vamos a ver que en los que participan en la dorsiflexión e inversión del pie tenemos, ¿no? El tibial anterior, el extensor del hallux, ¿no? Quienes participan en la dorsiflexión y eversión tenemos los peroneos, ¿no? Peroneo largo, peroneo corto. Eh, Perdón, el extensor largo de los dedos, el peroneo accesorio, el tercero, ¿no? Y los que participan en la eversión y en la flexión plantar tenemos los peroneos, ¿no? Entonces los peroneos son importantes, ¿no? También estabilizadores de la articulación, ¿no? Participan en la plantiflexión y en la eversión, ¿no? Mientras que tenemos otro grupo que hace la inversión, ¿no? Entonces, la inversión del pie va a estar dada, ¿no? Por el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, ¿no? El mismo tendón de Aquiles, ¿no? Va a tender a hacer la inversión del pie. Entonces, la fuerza, la mayor cantidad de grupos musculares que van a estar dando mayor función o más estrés en movimiento es hacia la inversión y la flexión plantar, ¿no? En todo caso, los grupos musculares que tienen menos fuerza o menos torque, ¿no? Son los peroneos, ¿no? Los peroneos que son importantes estabilizadores a nivel de la articulación del tobillo, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando uno se pone en puntas de pie, pues hay un incremento, ¿no? De este arco longitudinal, ¿no? Que está dado por la acción del tibial posterior y por la acción de los gemelos, ¿no? Entonces va a haber una
eh, aumento del arco longitudinal, ¿ya? Pero también va a haber una supinación, ¿no? Una supinación del antepié, ¿no? Del retropié, perdón. Una supinación del retropié que está dado el, por el peroneo largo, ¿no? Entonces vamos a ver que si un pie está pronado, ¿no? En posición neutra y cuando se pone de puntas de pie vuelve a su posición normal o neutra, vamos a ver que hay una activación, ¿no?, de los músculos estabilizadores, ¿no? Entonces podemos seguir indicando pues el fortalecer, ¿no?, los músculos que van a ir en contra de la pronación del retropié, ¿no? En este caso los peroneos, ¿no? El peroneo largo especialmente, ¿no? Y vamos a ver que en el ciclo de la marcha, los músculos que están dando la mayor función al pie son los flexores plantares y los dorsiflexores, ¿no? Entonces, una falla de activación o de función de estos músculos va a ser mucha disfunción del tobillo, especialmente en la marcha, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el enfoque diagnóstico? Referirnos, ¿no? A qué parte se está refiriendo el dolor, ¿no? Si es un dolor a nivel del retropié, ¿no? A nivel de la articulación tibio-estragalina, subtalar, a nivel del medio pie, ¿no? A nivel de las cuñas o a nivel del antepié, ¿no? Entonces, hay muchas estructuras que son superficiales, que se pueden palpar y podemos identificar, ¿no? Si hay algún punto doloroso, nos puede ayudar o nos puede orientar y dar información, ¿no? Igual, ¿no? Si vemos un aumento de volumen en alguna zona, ¿ya? O una alteración en la estructura ósea, ¿no? Vamos a poder ir identificando las alteraciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué encontramos a nivel del retropié. Pues encontramos la fascia plantar, la inserción del Aquiles, el túnel del tarso, los peroneos, la articulación tibio-estragalina, el seno del tarso, ¿no? Entonces, dentro del tobillo-pie, la mayor parte, ¿no?, de las patologías en esta región están ubicadas en esta zona posterior, ¿no? En el medio pie puede haber, ¿no?, una necrosis del escafoides, una lesión del escafoides, ¿no?, alteración a nivel de las articulaciones, encontramos el cuboides, eh, estamos la base del quinto meta, ¿no? Pueden haber gangliones, ¿no? Este quinto metatarsiano, en la base se inserta el peroneo corto, ¿no? Que en esguinces severos puede haber una fractura por avulsión, ¿no? De esta base, ¿no? Y en el antepié que encontramos, pues, que puede estar afectada la primera articulación metatarsofalángica, puede afectarse también la quinta, las superficies, ¿no?, plantares de las articulaciones metatarsofalángicas, los espacios intermetatarsianos, ¿no?, donde podemos encontrar los neuromas, ¿no? Pueden haber otras estructuras que pueden causar dolor, ¿no? Como los estructuras de la piel, ¿no? Entonces, vamos a ver, si nos referimos al retropié, vamos a ver si se trata de un dolor que es crónico, ¿no? Que puede deberse a una fascitis plantar, a un síndrome del túnel del tarso, ¿no? O un síndrome del seno del tarso. Si es por sobreuso, pues vamos a ver que puede afectarse con más frecuencia las tendinopatías del Aquiles o hasta romperse, ¿no? Vamos a ver las bursitis o tendinopatías de los peroneos o del tibial posterior, ¿no? Inclusive del flexor del halux, ¿no? También puede darse. Y si es traumáticas, pues lo más frecuente es el esguince del tobillo, ¿no? Entonces vamos a ver que en el retropié, como les decía, son donde se localizan la mayor cantidad de causas, ¿no?, de dolor. En el medio pie podemos ver si hay una lesión, un dolor que es agudo, pues pensaremos en lesiones, ¿no? O fracturas de las estructuras a ese nivel, ¿no? De todas las estructuras que hemos mencionado, ¿no? Vamos a ver que si es crónico, pensaremos más en artritis, ¿no? O una tendinopatía, ¿no? De extensora del pie o una tendinopatía de los peroneos. O otras causas también relativamente frecuentes, pues los gangliones, ¿no? Los gangliones
O también, ¿no? La fibromatosis a nivel plantar, ¿no? Que no es a nivel insercional, sino a nivel del cuerpo de la fascia plantar. En el antepié, las causas que tienen dolor crónico están referidas al halus valgus, las metatarsalgias, ¿no? Los neuromas, los dedos en martillo. Las causas agudas van a ser de causa traumática, ¿no? También puede haber esguinces de algunas articulaciones y también las áreas de la piel pueden también causar dolor, ¿no? Es importante en el pie, quizás más que en otras estructuras, poder hacer el diferencial, ¿no? Si hay múltiples articulaciones afectadas con enfermedades reumáticas, ¿no? Como la artritis reumatoide, la gota, ¿no? Entonces, es importante hacer la evaluación global y poder descartar estas condiciones, ¿no? Que pues el tratamiento es distinto, ¿no? ¿Qué nos aportan los estudios de imágenes? Nos va a ayudar a poder solicitar las radiografías en los casos que sea necesario. Y hay algunas reglas que ya están dadas, ¿no? Especialmente si hay una lesión a nivel del tobillo, ¿no? Entonces vamos a ver que si hay dolor, ¿no? A la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior o la punta del malleolo lateral o del malleolo medial, o incapacidad, ¿no? Para mantener el peso durante 4 pasos seguidos, entonces es importante solicitar una radiografía, ¿no? También, ¿no? Si hay dolor en la base del quinto metatarsiano, dolor a nivel del escafoides, o igual, ¿no? También incapacidad para mantener el peso al dar 4 pasos seguidos, entonces es importante descartar una fractura, ¿no? La ecografía, pues, nos da importante también información, especialmente, ¿no? Si hay efusión a nivel de la articulación tibio-estragalina, ¿no? O de las otras articulaciones pequeñas. Y no solo la efusión, ¿no? Sino nos puede dar información, ¿no? De la parte tendinosa, ligamentaria, ¿no? Inclusive puede detectar fracturas pequeñas, ¿no? Avulsiones que a veces no se ven en la radiografía, ¿no? Y la resonancia magnética, pues, nos la reservamos para pacientes que tienen un dolor que no mejora con el tratamiento convencional o cuando hay sospecha de fracturas a nivel del astrágalo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocamos o hacemos nuestra evaluación clínica? Pues seguimos los pasos, la inspección es importante, evaluar los rangos de movimiento, hacer la palpación y algunos test específicos, ¿no? Dependiendo de cada cuadro, ¿no? Es importante ver el arco longitudinal, lo podemos hacer en estático, ¿no? Dinámico, y ver si se trata de un pie plano o un pie cabo, ¿no? Entonces acá tenemos un pie normal, un pie plano y acá un arco aumentado, ¿no? Un pie clavo. Ahí, ¿no? Tenemos un pie cabo, ¿no? Un aumento del arco longitudinal. Acá tenemos un calcáneo valgo, ¿no? Entonces el calcáneo tiende a apoyar más en esta zona. Entonces va a haber, ¿no? Puede haber alteraciones, ¿no? A nivel de otras estructuras, ¿no? Entonces también le llaman, ¿no? Si se ve más dedos del pie, también el calcáneo se considera valgo, ¿no? Calcáneo valgo, en este caso está pronado, ¿no? Entonces, tenemos que tener también en cuenta los rangos del movimiento, ¿no? Acá en este caso, hay una flexión plantar de hasta 50 grados y una dorsiflexión de, de 30 grados, ¿no? De 30 grados. También, ¿no? Tenemos que hay una eversión solo de 15 y la inversión es mayor, ¿no? Que llega hasta 35 grados, ¿no? Y acá vamos a ver, ¿no? Que hay una abducción de 16 grados y una abducción, perdón, una abducción de 16 y una aducción de 20 grados, ¿no? Son formas de poder medir la dorsiflexión. eh, Especialmente si tenemos pacientes que tienen alguna complicación neurológica, ¿no? Y espasticidad, a veces es importante ver el rango del tobillo, nos puede ayudar a determinar cuánta espasticidad hay, cuánto puede mejorar después del uso de la toxina, ¿no?
es importante ver la posición del calcáneo, ¿no? Especialmente si es un calcáneo valgo, si está pronado, ¿no? El retropié, y poder hacer la medición, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Una posición de un calcáneo en posición normal, ¿no? Está alineado, ¿no? El astrágalo con el calcáneo y hay un pie que está pronado, ¿no? Entonces hay un calcáneo que es valgo, ¿no? Que se acerca a la línea media y ahí el retropié está pronado, ¿no? Hay un aumento, en este caso, de 10 grados, ¿no? Y también le llaman el signo donde se ven muchos dedos, ¿no? Entonces vamos a ver que se ven más dedos en comparación del otro lado, ¿no? Entonces hablamos de un pie pronado con calcáneo valgo, ¿no? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes a nivel del retropié? La fascitis plantar, ¿no? La tendinopatía del Aquiles, especialmente, ¿no? En deportistas, personas jóvenes, ¿no? Y las traumáticas, ¿no? En todas las edades, los esguinces de tobillo, ¿no? Entonces vamos a ver si es un esguince de tobillo, pues vamos a hacer maniobras de estrés. En este caso, puede haber, ¿no? Un compromiso no solamente del ligamento tibio peroneo antero inferior, ¿no? Sino también a nivel del ligamento tibio peroneo antero superior, ¿no? A nivel de la rodilla, ¿no? Entonces puede haber también una alteración, un dolor a ese nivel y se puede valorar, ¿no? Entonces vamos a ver si hacemos los test de estrés en rotación externa o rotación interna para distender o estresar los complejos ligamentarios tanto medial como lateral, ¿no? Podemos hacer el 3 de cajón anterior, ¿no? Para ver también la estabilidad ligamentaria, en este caso del componente anterior, o también nos puede dar una idea de si hay una em, inestabilidad ligamentaria o recordar, está asociada generalmente a deportistas, ¿no? Entonces, el más frecuente en varones está relacionado con incremento de peso, incremento de edad, y la principal característica es en una mala, ¿no? Una mala mecánica, una mala técnica durante el running, durante el ejercicio, ¿no? Entonces, obviamente, si el pie está pronado, va a tener más probabilidad de lesión, ¿no? Si hay un pie plano, igual, ¿no? Si hay un pie cabo, también hay más probabilidad de hacer una tendinopatía, ¿no? Si hay una discrepancia, ¿no? Mayor de 2 centímetros, también puede causar, ¿no? Si hay un mal alineamiento del pie, también, ¿no? Entonces, también se habla de que los glucocorticoides y las fluoroquinolonas especialmente también pueden producir tendinopatías, ¿no? Entonces, también es importante considerar ese antecedente, ¿no? Importante, ¿no? Ver el tendón de Aquiles y es un tendón que es accesible y podemos valorar el grosor inclusive, ¿no? Entonces es importante comparar el grosor del tendón de Aquiles, ¿ya? Y ver, ¿no? Si se trata de un aumento a nivel no insercional o a nivel insercional, ¿no? Entonces podemos ahí ver, ¿no? Si hay un engrosamiento, podemos palpar y comparar con el lado contralateral, ¿no? Entonces podemos ver también si se trata de de una, de una tendinopatía a nivel, ¿no? De la región insercional o no insercional, ¿no? Entonces, también es importante poder diferenciar si es insercional o no. Podemos evaluar, ¿no? Si hay, pues, un cambio, ¿no? Del punto doloroso con los diferentes movimientos, ¿no? Y si hay, pues, roturas, ¿no? Entonces, también las roturas del tendón de Aquiles son relativamente frecuentes. Hay el test de Thompson, ¿no? Donde se comprimen los gemelos y vemos si hay movimiento de flexión plantar o no, que es el de acá, ¿no? Es de Thompson. Si hay una rotura completa, pues vamos a ver que si contraemos los gemelos, no se produce la plantiflexión, ¿no? Vamos a ver si hay inflamación a nivel de la grasa de Hoffman. Entonces, hacemos una dorsiflexión excesiva para comprimir esta zona. Entonces también nos da una idea de ahí, de algún grado de inflamación a ese nivel, ¿no?
La tendinopatía del tibial posterior es más frecuente en mujeres, ¿no? De edad media. Entonces, hay un pie plano adquirido. Entonces, vamos a ver, ¿no? También una disminución del arco, un pie pronado y el signo de muchos dedos, ¿no? Que le llaman. Entonces, también, y pues, si le pedimos que se ponga de puntas de pie, no va a formar el arco, ¿no? Entonces, también es una causa de molestias, ¿no? Especialmente en mujeres. Entonces, ahí, ¿no? Tenemos acá esta insuficiencia del tibial posterior. Entonces, tenemos acá un retropié pronado, ¿no? Un calcáneo en valgo, hay una caída del arco y el signo de los muchos dedos, ¿no? Entonces, este test de flexibilidad del pie, tanto pedirle al paciente que se ponga de talones o de puntas, también nos da información importante, ¿no? De ver si se forma el arco o no, ¿no? Y la movilidad de todas las estructuras del pie. Ya, esto es el test dinámico, ¿no? Para ver si se forma o no el arco. El test de Jack también evalúa, ¿no? La insuficiencia del tibial posterior y este test consiste, ¿no? En hiperextender el dedo gordo y cuando se hiperextiende el dedo gordo, vamos a tensar, ¿no? Todas las estructuras, por lo tanto, el arco longitudinal debe incrementarse, ¿no? Y desaparecer, ¿no? El pie plano si está presente, ¿no? En cambio, si al hacer ese movimiento, ¿no? Se tensan las estructuras, pero no se forma el arco, entonces hablamos de un test de Jack positivo y nos indica o es sugestivo de una insuficiencia del tibial posterior, ¿no? Ahí tenemos el pie plano, ver la posición del calcáneo, ¿no? En este caso, ¿no? Un calcáneo valgo, un pie pronado y el signo, ¿no? De los muchos dedos. Igual, ¿no? Vamos a ver que hay una pronación excesiva, ¿no? Este es un pie plano severo, ¿no? Bilateral. Entonces, ahí tenemos un calcáneo valgo, ¿no? Acá en la parte derecha, ¿no? Donde en la imagen de la derecha y el pie izquierdo está más comprometido. ¿Ya? Y un calcáneo que está alineado, ¿no? Normalmente hay una ligera tendencia al, al valgo, ¿no? Pero también puede darse lo contrario, ¿no? Podemos ver si hay un pinzamiento anterior, ¿no? Especialmente relacionado con las artrosis. Si hacemos una hiperdorsiflexión del pie, ver que se dé todo el rango de movimiento sin ningún clic, sin ningún dolor, ¿no? De la misma forma, un test de pinzamiento posterior, ¿no? También hay artrosis a nivel de la articulación subastragalina. Entonces, en la parte posterior debe darse todo el rango del movimiento sin dolor, sin clic. Y a nivel del síndrome del túnel del tarso, también se puede dar una compresión del nervio tibial posterior a nivel de su paso, ¿no? Debajo del retináculo flexor y dará dolor puntual a las maniobras de Tinel, ¿no? Y también dará alteraciones sensitivas, especialmente a nivel de la planta del pie. Cuando pasa el túnel del tarso, vamos a ver que se divide el nervio plantar lateral, el nervio plantar medial. Entonces va a haber alteraciones de la sensibilidad y debilidad de los músculos intrínsecos del pie, ¿no? Bueno, podemos hacer el signo de Tinel, la triple compresión del pie, ¿no? Que es, hacemos una plantiflexión, una supinación y una compresión a nivel del túnel del tarso, ¿no? Entonces, si se da dolor en esos tres movimientos, pues es probable que haya un túnel del tarso, ¿no? Y obviamente a las demás estructuras del antepié, del medio pie, vamos a evaluarlas individualmente, ¿no? Recordemos que hay muchas estructuras articulares a ese nivel, entonces nuestra evaluación tiene que un poco ir dirigida hacia la causa, hacia las áreas dolorosas, ¿no? El dolor en el medio pie, habíamos visto, ¿no? Si es agudo, va a deberse más a fracturas o lesiones, ¿no? Ligamentarias. Si es crónico, se deberá más a artropatías o tendinopatías
de los peroneos, ¿no? Especialmente, y puede haber los gangliones, ¿no? O la fibromatosis si es a nivel plantar, ¿no? Entonces, acá los tendones se pueden evaluar a nivel retromalleolar. Vamos a palpar la fascia plantar, ¿no? Podemos palparla tanto a nivel de su inserción como en el cuerpo, ¿no? Entonces, la fibromatosis usualmente más se afecta a la fascia plantar, ¿no? La parte del cuerpo, ¿no? Y el dolor en el antepié, hemos visto, ¿no? Que hay varias causas. El hallux valgus es una causa frecuente, las metatarsalgias o los neuromas de Morton, ¿no? Y las agudas van a ser lesiones traumáticas, ¿no? O por estrés. Entonces, vamos ahí a nivel de de los metatarsianos, pues vamos a palpar y ver si encontramos algún nódulo, ¿no? Doloroso, ¿no? A veces es pequeño y se puede hacer estos test de, em, de estiramiento, ¿no? De los nervios digitales, ¿no? Hiperextendemos los dedos y si hay dolor, ¿no? Puede producirse, puede deberse a un neuroma, ¿no? Especialmente el neuroma está ubicado la mayoría, ¿no? Entre el segundo y el tercero dedo del pie. O pues hacemos el test de Mulder, ¿no? Entonces el test de Mulder consiste en comprimir, ¿no? Los dedos del pie para comprimir los espacios interdigitales y si hay un clic, como que se sale, ¿no? El neuroma o si hay dolor, pues es positivo, ¿no? Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias por su atención. Bien, gracias, Lucho. A ver, ¿alguna pregunta para el doctor Cruzado? ¿Alguna pregunta? La anatomía de las patologías de tobillo, ¿correcto? Ya hemos estado conversando acerca de las estructuras anatómicas, solo para que vayan recordando, ¿no es cierto? Vamos viendo la cara anterior. Cuando vemos cara anterior, acuérdense, tibial anterior, extensor del primero, debajo del extensor del primero y en relación a esta estructura, nervio y arteria pedia, el extensor común de los dedos. Entonces, todo esto corresponde a la cara anterior. Vamos a ir evaluando la cara anterior. En la cara anterior, bueno, si bien es cierto, está en una ubicación anterolateral, pero se puede considerar la evaluación en la cara anterior. Tenemos al ligamento tibio peroneo anterior, ¿no es cierto? Tibio peroneo anterior distal, porque existe un tibio peroneo anterior proximal también, que ya hemos hablado cuando conversamos de rodilla. Aquí tenemos ese tibio peroneo anterior distal, aquí tenemos la imagen ecográfica, la imagen en resonancia, la estructura anatómica, y aquí estamos viendo pues la lesión de ese ligamento tibio peroneo, ¿no? Un ligamento que básicamente va a estar lesionado ya sea en esguinces de tercer grado o en eventos que involucran la fractura ya sea de la tibia o del peroneo. Entonces aquí estamos viendo la imagen ecográfica, correcto, donde vemos un ligamento grueso con pérdida de la continuidad e inestabilidad de la articulación tibio-peronea, que también se va a evidenciar en la imagen ecográfica. La lesión del ligamento tibio-peroneo y peroneo astragalino, que es el otro ligamento que también se suelen lesionar con bastante frecuencia, ¿correcto? Se puede evidenciar acá, tenemos el ligamento aquí al peroneo astragalino. Cuando hablamos de la lesión
de la sindesmosis tibio-peronea o del ligamento tibio-peroneo anterior, ¿correcto? Los mecanismos están, o el mecanismo en el cual esto está involucrado, está justamente en el mecanismo de rotación del eje del pie, estamos hablando de la articulación tibio-astragalina, o de la lesión ósea de estos dos huesos. Aquí tibia peroné, ligamento tibio peroneo anterior, aquí tibia peroné, ya hay una distensión del ligamento, aquí un ligamento sumamente distendido con actividad Doppler positiva, patrón bastante heterogéneo, y aquí una pérdida de la continuidad del ligamento. A veces hay pacientes que son operados, retiran el yeso y después del yeso dolor en la cara anterior, ¿no? Entonces un ligamento que ha estado dañado y probablemente no ha sido reparado o no ha tenido un proceso de reparación y genera dolor en la cara anterior y inestabilidad anterior. Otro de los hallazgos de la cara anterior, ¿cierto? Ya hemos visto el ligamento tibio-peroneo. Otro de los hallazgos viene a ser la sinovitis del tibial anterior. Acuérdense que por la cara anterior, ¿no es cierto? Cara anterior, un tendón importantísimo, grueso, ancho, el tibial anterior. Ese tibial anterior pues está provisto de una vaina sinovial a este nivel. Entonces es posible poder encontrar pues el tendón del tibial anterior con una efusión sinovial, un engrosamiento de la pared de la membrana, ¿no es cierto? Aquí tenemos al tibial con una efusión tibial, engrosado, heterogéneo, irregular, con vaina sinovial distendida, ¿no es cierto? Y un engrosamiento, es una tenosinovitis del tibial anterior. Tenemos nuevamente el tibial anterior, acuérdense, cuando uno va bajando, evaluando desde la zona bimaleolar, descendiendo hacia la cara media, porque ese es el trayecto y recorrido del tibial anterior, y realizando un corte longi cuando ya está a punto de llegar a su inserción, ¿no es cierto? Giramos y hacemos un corte longitudinal, llegando a la base de la primera cuña, y ya observamos pues ese patrón heterogéneo, engrosado, bastante irregular, con actividad Doppler positiva. Esto es, a veces clínicamente se presenta como dolor, pues en la zona del arco medial y casi dirigiéndose hacia la base de la primera cuña. Entonces es importante sospechar de este tipo de hallazgo cuando hay dolor en esa zona y obviamente corroborar con la evaluación ecográfica. Nuevamente el tibial anterior, observen, miren, bajando el tibial anterior, ¿no? Y pasando por sobre la primera cuña, ¿no? Pasa y se va a ir hacia la base del primer metatarso. Aquí estamos viendo tibial anterior, ¿no es cierto?, con su vaina sinovial distendida. También podemos encontrar las bursas, llegando a su zona de inserción, estas bursitis relacionadas con el tibial anterior, muy dolorosas, ¿eh? Son bien dolorosas y realmente, si es que ese es el hallazgo, también es muy efectivo el tratamiento cuando aplicas un antiinflamatorio en esa zona. Dolorosas porque justo están en una zona de apoyo, de carga y de tensión. Entonces, tibial anterior en un corte longi y en un corte transversal, ¿correcto? Vamos a seguir evaluando. Ahí está. Miren, esto no es frecuente, pero también es posible encontrar, y esto relacionado sobre todo con el primer dedo, ¿no? El extensor largo del primer dedo, acá su tendón, y una gran efusión, ¿no? Una gran efusión de la sinovia, incluso con un engrosamiento y una pared hipertrofiada.
tenemos al tendón extensor del primero, ¿no? Aquí circundando la membrana sinovial, una gran efusión sinovial. Aquí otro de los hallazgos donde encontramos una actividad Doppler marcada en la pared o en la membrana sinovial, ¿correcto? Esto sobre todo en aquellos pacientes pues, que tienen un acortamiento muscular a veces si tienen el primer dedo en constante extensión y hay fricción con el calzado o la zapatilla a este nivel se podría encontrar. Yo lo he visto en unas pocas oportunidades en pacientes con patrones espásticos que tienen que ver con una actividad espástica del extensor, llevando ese primer dedo prácticamente a una extensión marcada y en un calzado pues que está sumamente ajustado, generando este proceso de efusión en el extensor del primer dedo. También podemos encontrar la patología a nivel del extensor común de los dedos, ¿no es cierto? Una efusión sinovial a nivel del extensor común de los dedos, y esto se suele evidenciar a veces clínicamente como un aumento de volumen en la cara dorsal del pie, ¿no? Entonces, evaluar si está en relación con la efusión de la membrana sinovial que envuelve al extensor común de los dedos, ¿correcto? Otro de los hallazgos comunes a nivel de la articulación viene a ser pues el derrame de la articulación tibio-astragalina, cuya evaluación clínica te traduce una limitación en la flexión dorsal, ¿no? Entonces, ante esa sospecha, sobre todo a veces los casos que han llegado son pacientes que han sido o enyesados post un esguince o una fisura o una fractura, y después de haberse retirado del yeso vienen con una limitación en los movimientos de flexión y extensión de la articulación tibio-astragalina. Entonces dicen, no me duele, pero cuando ya quiero hacer alguna actividad que demande un mayor, la flexión dorsal, me duele y genera tensión y presión. Uno realiza la ecografía y encuentra, pues el hallazgo es bastante común, encontrar un derrame a nivel tibio-talar. En una de las oportunidades, con mucho dolor y mucha limitación, acá un derrame encapsulado en esta zona, que justo estaba ubicado en el polo inferior, en la articulación, generando bastante dolor y limitación a la deambulación. Aquí tenemos nuevamente la tibia, el astrágalo, el cuello, la cabeza, ¿no es cierto? Un derrame articular tibio-astragalino. Va bastante bien, ayuda bastante, pues aplicar un antiinflamatorio guiado a ese nivel, ¿correcto? Si uno sigue evaluando, ya acá el astrágalo, primera cuña, también es posible encontrar los procesos degenerativos a ese nivel. El derrame en un corte transversal, aquí tenemos normal la tibia, la cápsula, aquí tenemos la tibia y acá la cápsula distendida, ¿no? Con un derrame articular tibio-astragalino. En la zona medial, ¿no es cierto? Tenemos también la presencia del ligamento o la lesión osteocondral en la zona de inserción en el ligamento talofibular anterior, ¿no es cierto? Ya habíamos conversado un poco cuando este ligamento se encuentra distendido, patrón heterogéneo, con pérdida de la continuidad, pero también suele generarse, a veces los mecanismos de tracción suelen generar una lesión osteocondral, ¿no? Perdiendo o alterando la cortical ósea. Las patologías de la cara anterior a nivel del pie, ¿no es cierto? Esto no suele ser infrecuente. Pacientes que llegan a la consulta y te dicen, mire doctor, no puedo extender, tengo el dedo caído, ¿no? No puedo elevar. Entonces ahí uno evalúa el extensor del primer dedo y observa pues que existe una pérdida de la continuidad
del tendón, ¿no? Entonces, es también evaluar cuando sospecho la lesión del tendón, ya sea a veces en pacientes posoperados o ya sea en pacientes pues, que han tenido algún traumatismo cortante a este nivel. La articulación entre el astrágalo y escafoides. Aquí, por ejemplo, se van a encontrar alteraciones con bastante frecuencia más en las damas, sobre todo porque usan el calzado más de la puntera más pequeña, más ajustada, generando un proceso de disminución disminución del espacio articular entre el astrágalo y el escafoides, generando a veces derrame y distensión capsular y derrame articular, como pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Astrágalo, escafoides, distensión capsular, aquí la distensión capsular entre el astrágalo y el escafoides. En la cara medial, correcto, en la cara medial del pie, lo que hay que tener en cuenta como puntos de reparo es observar el ligamento deltoideo, ¿no es cierto? Tenemos, a ver, me dicen que se fue el audio, y quiero es que me corroboren si es cierto eso, a ver. Ok. Sí se escucha. Gracias, gracias. Entonces, en la cara medial, lo que hay que recordarnos es qué estructuras vamos a encontrar en la cara medial. Cara medial tenemos tibia, sustentáculo tali, ¿no es cierto? Tibia, sustentáculo tali. Aquí tenemos el deltoideo superficial, tibia, astrágalo, ¿no es cierto? Deltoideo profundo, aquí tenemos deltoideo profundo, deltoideo profundo. Aquí también tenemos el componente del deltoideo que viene de la tibia hacia el escafoides, ¿correcto? Y las otras dos estructuras que hay que tener en cuenta es, aquí tenemos astrágalo, escafoides o navicular, y aquí llegando, ¿no es cierto?, el tendón del tibial posterior. Y aquí primera cuña y base del primer metatarsiano tibial anterior. Entonces, estas estructuras se valoran en la cara medial, ¿no? Vamos a ir viendo las imágenes, solo para que recuerden algo que ya hemos visto, el túnel del tarso, ¿no es cierto? El túnel del tarso, ¿cuál es el contenido del túnel del tarso? Tibial posterior, el flexor común de los dedos, el complejo neurovascular del tibial posterior y el flexor propio del primer dedo. Contenido del túnel del tarso, ¿correcto? Todo eso evaluable en la cara medial, sobre todo en la sospecha clínica de un síndrome de túnel del tarso, ¿no? La sospecha clínica es cuando la distensión de las vainas sinoviales comprimen al nervio, o existe un engrosamiento del retináculo que comprime al nervio, o un elemento, un cuerpo, un quiste alojado a este nivel que comprime al nervio. Entonces, todos aquellos que generen una alteración a nivel del túnel del tarso y que compriman al nervio tibial posterior, generan pues un dolor irradiado hacia la cara medial, ¿no?, y plantar y la región posterior. Entonces vamos a ir evaluando el ligamento deltoideo, ¿no? Aquí lo primero que tienen que recordar es ver sus tres perfiles óseos, tibia, astrágalo, sustentáculo tali, deltoideo profundo, deltoideo superficial, ¿no es cierto? Ya una vez que tienen localizada esa estructura, vemos el mecanismo por el cual estas se pueden lesionar, ¿no es cierto? El mecanismo de lesión del deltoideo profundo, que es el menos frecuente, pero igual sí se puede encontrar la patología. Estamos viendo acá el deltoideo profundo, ¿no es cierto? Tibia, astrágalo, y aquí como estamos observando pues una distensión, un patrón muy heterogéneo, un abombamiento,
por presencia de edema y alteración del patrón ecogénico con gran actividad Doppler a nivel del ligamento deltoideo profundo. Entonces, es bastante claro cuando uno evalúa un ligamento normal y un ligamento pues distendido y patológico. Así como se puede alterar el deltoideo profundo, también podemos encontrar, y aquí estamos viendo nuevamente tibia, astrágalo, calcáneo, y aquí el viaje o el trayecto del deltoideo superficial con un patrón bastante heterogéneo, engrosado, irregular, ¿no es cierto? Aquí nuevamente el calcáneo, el astrágalo, y aquí el ligamento que viene desde la zona tibial. Aquí, astrágalo, el sustentáculo tali del calcáneo, ¿no es cierto? La tibia, el deltoideo profundo en esta zona, el deltoideo superficial a este nivel, con estas irregularidades en la cortical ósea, la presencia de los osteófitos a ese nivel, que se pueden dar ya como parte de una patología degenerativa. Cuando ya comenzamos a evaluar el túnel del tarso, ¿correcto? Como les manifestaba, el cuadro clínico que se da por el dolor en esa zona y también el compromiso del nervio, podemos observar el tendón del tibial posterior con una vaina sinovial bastante distendida. Quizás esto sí, dentro de lo que son patologías y hallazgos en un túnel del tarso, es el más frecuente, la patología del tibial posterior, ¿no? Y son relativamente sencillas de poder abordar, ¿no? Ya abordamos en plano longi o en plano transversal, colocando un antiinflamatorio justo en la vaina sinovial del tendón. Y yo he tenido pacientes que han venido pues con dolor en esa zona de forma crónica, ¿no? 6 meses, 8 meses, y aplicándole directamente el antiinflamatorio en esa zona, realmente les va bastante bien. Aquí tenemos al tibial posterior, como ya saben, parte de su tendón llega a la base del escafoides y parte va hacia la región plantar, que es lo que va definiendo también la acción del tibial posterior, ¿no? Planti-inversión. Aquí tenemos un corte transversal, el tendón, vaina sinovial distendida. Tenemos acá un corte longitudinal, el tendón, la vaina sinovial distendida y la hipertrofia de la sinovia de la membrana. Entonces, patologías del tibial posterior. Nuevamente, aquí estamos observando el tendón tibial posterior, donde ya se están encontrando ya más hallazgos congruentes con tendinopatía, ¿no? Un engrosamiento del tendón más que fusión de la vaina. Tenemos al tibial posterior y aquí el tibial posterior sumamente engrosado, irregular, incluso con imágenes con pérdida de la continuidad en su interior, se les llama las imágenes en split o pequeños desgarros en ventana que se encuentran a ese nivel. Tibial posterior en el túnel del tarso, aquí tenemos la tibia, tibial posterior, el flexor común de los dedos. Miren acá este tibial posterior. Este tibial posterior pues es, y a veces el tipo de alteración biomecánica del tobillo, como un calcáneo valgo, te genera una activación o una tracción permanente del tibial posterior, observando pues un hallazgo crónico, un tendón bastante engrosado, heterogéneo, irregular, ya incluso su membrana gruesa y con una gran actividad Doppler alrededor del tendón. Tenemos aquí, aquí tenemos tibial anterior, el flexor común y aquel flexor del primero. Este flexor del primero
se encuentra sobre todo en aquellos pacientes que por lo general son deportistas, a veces con o deportistas amateur con una mala técnica para correr, donde hacen mayor carga en el antepié en el momento del despegue. Entonces vienen y te refieren dolor. Ellos refieren dolor básicamente en la zona posterior, ¿no? Pero obviamente no es pues el tendón de Aquiles, no es la zona superficial. Ellos dicen, me duele atrás, pero en la parte profunda. Y sobre todo cuando están realizando movimientos de flexo-extensión de los dedos. Entonces ahí hay que observar, evaluar. El que está ubicado en la zona profunda es el flexor largo del primer dedo. Tenemos, y a veces también tengan en cuenta cuando hay un paciente que tiene pues un juanete o una desviación del eje del primer dedo, va a ejercer mayor tensión sobre este tendón cuando realiza alguna actividad física, ¿no? Entonces, tendón flexor del primer dedo, la vaina sinovial bastante distendida en un corte longitudinal. Aquí también tenemos el corte longi con la vaina sinovial en un corte transversal. Aquí para poder abordar, se tendría que abordar por la vía posterior y entrar a la zona profunda del tendón flexor. El túnel del tarso, ¿no es cierto? Aquí tenemos el túnel del tarso, donde vemos tibial, la tibia, el tibial posterior, el flexor común, el nervio tibial posterior, tenemos a las venas y a la arteria tibial, el flexor largo del hallux, todo esto configurando pues el túnel del tarso. ¿Qué es lo que podemos encontrar a nivel del túnel del tarso? Un engrosamiento, ¿no es cierto? Tenemos un engrosamiento del retináculo, acá el retináculo sumamente engrosado. Ese retináculo engrosado pues comprime y presiona las estructuras y estas a la vez comprimen al nervio, ¿correcto? Entonces, el engrosamiento del retináculo también es otro de los hallazgos que se pueden encontrar a nivel del túnel del tarso. Otro de los hallazgos puede ser la presencia de quistes, ¿no? Los quistes sinoviales que tienen a veces una conexión articular. Aparece un aumento de volumen a este nivel, un quiste sinovial, y aquí pues a veces confunde porque como está la arteria casi colindante con el quiste, se puede ver o se puede a veces palpar como si el quiste pues latiera, ¿no? Pensando que es a veces una dilatación del vaso, pero ya cuando colocas o haces la ecografía puedes observar pues que tienes la arteria dentro y el quiste en la parte superior. Bastante rápido de solucionar entrando ahí y entrando con una aguja y drenar el quiste. Lo único que hay que tener en cuenta es que los quistes a este nivel son sumamente densos, entonces tienen que ingresar con una aguja pues 18. Si entran con una 21, realmente van a llegar, su aguja va a estar acá y no van a sacar nada. Tiene que ser una aguja de mayor calibre porque la densidad del quiste ese nivel a veces es mayor. La cara lateral. En la cara lateral, muy importante, como recuerdo anatómico, correcto, tenemos al ligamento peroneo astragalino anterior, correcto, tenemos al peroneo calcáneo, a los tendones peroneos. Entonces, estas tres estructuras configuran básicamente el 80% de las patologías de la cara lateral, ¿no es cierto? En muy escasas ocasiones, pues se comprometen los ligamentos calcáneo cuboideos, ¿no? Estos mayormente pues en traumatismos de un poco de mayor energía. Hay que recordar que acá en la cara lateral tenemos este espacio, este ingreso denominado el seno del tarso que nos va a conectar y nos va a permitir ingresar a la articulación tibio-astragalina, ¿no? Entonces aquí tenemos el ligamento peroneo-astragalino, correcto. Nuevamente acá, peroneo-astragalino en una imagen por resonancia, y aquí el ligamento peroneo-astragalino. Entonces, cuando ya vemos el mecanismo de lesión
El mecanismo de lesión, que es el más frecuente, es lo que más van a ver en la consulta, ¿no es cierto? Un mecanismo en inversión, ¿no? Y acá estamos viendo el peroné, el astrágalo, ligamento peroneo astragalino. Aquí ya hay una distensión del ligamento peroneo astragalino, ¿no? Un grado 1, ¿no? Un grado 1, una distensión, pero no se observa una pérdida de la continuidad del ligamento. Aquí ya tenemos ligamento y aquí ya estamos observando distensión y una pérdida de la continuidad de un espesor del ligamento, un grado 2. Aquí nuevamente para que puedan ir observando el ligamento y aquí ya pues el ligamento con una pérdida total de la continuidad. Ahora, estos pacientes en este grado, si bien es cierto, tienen dolor, pero te vienen caminando al consultorio. O sea, te dicen, ¿sabe qué, doctor? He tenido me he torcido el tobillo, ya tengo 3 semanas, 4 semanas y no me mejoro, ¿correcto? O sea, son pacientes que te llegan caminando al consultorio, pero sí, pues, con dolor a los movimientos y a la carga total. Entonces, es muy importante la valoración ecográfica, sobre todo para definir si está en el grado 1, si está en el grado 2, si está en el grado 3. ¿Por qué? Porque cambia la conducta que vas a tomar, ¿no? En un grado 3, lo que vas a hacer es ferulizar una bota de Walker, ¿no? Darle su apoyo con un elemento biomecánico, que es muy distinto al abordaje en un grado 1. Entonces, tenemos los grados y la valoración de los hallazgos ecográficos en la lesión del ligamento peroneo astragalino. También a veces se va a encontrar, cuando hacen la evaluación ecográfica, no solo la distensión del ligamento, sino una imagen hiperecogénica en esa zona. Entonces, la sospecha que es que ha habido una abulsión, ¿no? Había una tracción y una abulsión del astrágalo, por eso es que estás viendo una imagen hiperecogénica con sombra, porque se ha abulsionado el perfil óseo del astrágalo. Entonces, además de la lesión del ligamento, que están viendo acá, un patrón bastante grueso, heterogéneo, irregular, también una abulsión astragalina. El ligamento peroneo calcáneo, correcto, el ligamento peroneo calcáneo, eso sí, cuando hemos conversado en la clase de evaluación normal, recuerden que hablamos que el peroneo calcáneo está en la zona profunda de los tendones peroneos, el peroneo largo, peroneo corto, y una forma de poder evaluar, ¿no? Es poner en tensión justamente este ligamento pidiéndole dorsiflexión. Cuando le pido dorsi, estoy colocando en tensión este ligamento. Esto se evidencia pues cuando los peroneos se hacen más superficial, y ahí estamos viendo un patrón bastante heterogéneo y engrosado del ligamento peroneo calcáneo. Bastante bien van estas estructuras ligamentarias con el uso a veces de sustancias proliferantes, ¿no? El PRP sobre todo cuando hay bastante lesión en esta zona. Aquí tenemos un corte transversal de los peroneos. Nuevamente acá, la zona profunda con un ligamento bastante engrosado, irregular y con pérdida de la continuidad en la zona profunda de los tendones peroneos. Los peroneos también van a tener o tener patologías, hablando de la cara externa. Acuérdense siempre que el peroneo corto es el que está pegada hacia la cortical del hueso, el peroneo largo, más alejado del hueso, ¿correcto? Aquí tenemos un corte longitudinal donde estamos viendo pues peroneo largo, peroneo corto, ¿no es cierto? Tanto corto como largo, con la efusión sinovial, aquí corto, aquí largo. Acuérdense que en esta zona distal el largo es prácticamente tendón y el corto es tendón acompañado de un componente todavía muscular. Una gran efusión tanto del largo como el corto en un corte
longi en un corte transversal. Aquí el peroneo que está afectado es el que está pegada a la cortical, ¿no es cierto? Estamos hablando del peroneo corto, ¿no? Y el peroneo largo es el que está pasando por sobre el peroneo corto. Entonces, en un corte, este es un corte longi, ¿no es cierto? Acá en un corte transversal, el peroneo largo y este patrón bastante heterogéneo, irregular y desgarro incluso, ¿no? Del peroneo corto. A veces, aquí aprovecho la imagen, el peroneo corto es lesionado por el efecto de fricción y cizalla que ejerce el peroneo largo, ¿no? Entonces, dependiendo a veces la tensión y la carga que sufre el músculo peroneo largo, puede ejercer un efecto de fricción y cizalla sobre el peroneo corto. También podemos evaluar, ¿no?, a los peroneos y clínicamente se pueden evidenciar los pacientes que llegan a su consultorio y van a decir, doctor, mire, cuando muevo el tobillo, siento que una pitita, ellos dicen, ¿no?, una pita, pasa de la parte posterior a la parte anterior. Miren cómo suena, ¡poc, poc! Se reacomoda y se reposiciona. Entonces uno realiza el corte ecográfico, ¿no es cierto?, en la cara posterior y ve, pues, cuando realizan la maniobra de flexión-extensión, el peroneo corto y el peroneo largo, pasando por sobre el perfil del peroné, ejerciendo o teniendo la luxación del peroneo. Aquí tenemos el peroneo corto, ¿no? Aquí tenemos al peroné, el peroneo largo. Cuando uno realiza la maniobra, pues va a evidenciar el pasaje de estos o del peroneo largo sobre el peroné. La bursitis malleolar no es muy frecuente, pero se puede dar sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor fricción, ¿no? A veces pacientes que han estado postrados y han estado en una postura de decúbito lateral donde ha habido una fricción de la zona externa. Entonces vamos a encontrar, pues, que la bursa sobre el peroné se encuentra distendida, generándole dolor en esta zona, porque es una zona de apoyo y es una zona de fricción. Uno coloca el transductor a este nivel y va a encontrar una bursa distendida, ¿no? Algo que es muy frecuente y sobre todo también en las damas es la presencia de los lipomas, ¿no? Doctor, mire, me ha aparecido este bultito a nivel del tobillo, no sé qué será, no me duele, no me fastidia, no me impide caminar, no me impide hacer nada, pero se ve feo. Entonces, valorar y evaluar, y el patrón, pues, graso, el lipoma, que realmente si se tiene que intervenir o hacer algo es por fines estéticos, o si es que ella está comprometiendo, pues, una estructura que normalmente casi no se presenta. La cara posterior, ya ustedes recuerden, ¿no es cierto? En la cara posterior hay algunos aspectos importantes. A ver, gemelos, tendón de Aquiles, sóleo, ¿no? Aquí tenemos el sóleo llegando al Aquiles. En la zona profunda ya hemos hablado del flexor propio del primero. Aquí la grasa de Cajer, el tendón de Aquiles, la bursa retrocalcánea, la retroaquiliana, ¿correcto? Algo que sí hay que tener en cuenta, porque a veces se nos pasa por alto, es evaluar esta zona de acá, la zona miotendinosa, donde el sóleo va llegando al Aquiles. Un caso clínico común, frecuente, paciente que llega a la consulta y te dice que ha tenido o estado jugando y de pronto tuvo un evento donde sintió, pues, un pequeño tirón en la zona posterior que le impidió en ese momento seguir jugando, pero que al día siguiente se sintió mejor, ya pasaron los 3, 4 días, ya menor dolor, incluso nunca le impidió, pues, caminar o hacer una actividad cotidiana, ¿correcto? Y de pronto le hacemos una ecografía y, bueno, no hay desgarro de gemelos, hacemos la ecografía y evaluamos, no hay lesión del Aquiles, bueno, no ha pasado nada. El paciente a la siguiente semana se fue a jugar nuevamente su pichanga y de pronto viene y te dice, ¿sabe qué, doctor? Ahora sí no puedo caminar, no puedo apoyar,
y tengo dificultades para hacer dorsiflexión del tobillo. Realizas la ecografía y ¡pum!, encuentras una lesión total del Aquiles. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que ese primer evento, ¿no?, que se presentó en el paciente, ya se había presentado un desgarro del sóleo llegando al Aquiles. Entonces, es algo que hay que valorar. Esos desgarros del sóleo sobre el Aquiles son los que te están avisando que si no hay una atención adecuada ante ese hallazgo, el próximo evento va a ser una lesión del Aquiles, ¿correcto? El tendón de Aquiles se puede valorar en un corte transversal, como estamos observando acá, y en el corte longitudinal, ¿correcto? Entonces, hay que recordar que el Aquiles, y acá ustedes pueden ver que el tendón de Aquiles, pues, no tiene vaina sinovial, no presenta vaina sinovial. Entonces, pero sí presenta un paratenón, ¿no? Estructura que rodea y es un paratenón, y el paratenón también igual se puede inflamar. Aquí tenemos el Aquiles y el paratenón, que está bastante engrosado y de bordes poco definidos. Acá, y esto es algo que los pacientes van a llegar con frecuencia, ¿no? Mire, doctor, me apareció una bolita atrás. Pasan el dedo por la cara posterior del tendón y de pronto encuentran pues una prominencia que viene a ser un engrosamiento del tendón de Aquiles. La tendinopatía aquiliana, aquí tenemos la llegada de la inserción del sóleo, Aquiles normal, Aquiles con bastante engrosamiento irregular, aquí tenemos un Aquiles engrosado y aquí un Aquiles sumamente engrosado con bastante actividad Doppler. Aquí, por ejemplo, sí, también uso yo mucho el plasma, ¿no?, en la zona del Aquiles, porque el dolor en esa zona se da obviamente la tensión a la carga, pero no van a poner pues corticoides a ese nivel, ¿no? Van a debilitar el tendón, que probablemente le calme el dolor en un mes, pero predisponen y debilitan el tendón. Ahora, cuando uno coloca algún proliferante a nivel de este tendón, lo que se recomienda siempre es estabilizar la articulación para evitar los movimientos de flexo-extensión, porque uno deja lábil al tendón, entonces tiene que proteger por lo menos los primeros 10 días después del procedimiento. Otro de los aspectos a valorar es la zona de inserción del Aquiles en el calcáneo. Vamos a ver las entesopatías del Aquiles a nivel del calcáneo. Miren acá, esto es bastante frecuente en algunos deportistas. He tenido pacientes que practican gimnasio, a veces practican alguna actividad de karate y que te dicen, ¿sabe qué? Tengo un pequeño dolorcito cuando llego a la máxima flexión plantar, ¿no? Entonces una entesopatía, productos de su misma actividad. También se puede trabajar a este nivel para generar o romper esas pequeñas calcificaciones, pero para poder trabajar ahí lo que tienen que asociar siempre es un bloqueo del tibial posterior, pues, ¿no?, para poder trabajar sin dolor a ese nivel. El derrame articular posterior, ¿no es cierto? Aquí tenemos la línea articular tibia, astrágalo y calcáneo, y acá el derrame articular a nivel de la articulación tibio-astragalina, ¿no es cierto?, que también se evidencian clínicamente con una limitación a la flexión plantar. La tendinopatía del tendón aquiliano, ¿no?, sumamente grueso, heterogéneo, irregular en esa zona. Acá el espolón calcáneo, esa prominencia del espolón que se está viendo en la imagen ecográfica y en la radiográfica. La bursitis retroaquiliana, miren acá, miren esta bursa retroaquiliana, tendón de Aquiles, la bursa retroaquiliana, ¿no es cierto? Aquí tenemos la bursa retrocalcánea, ¿no es cierto? La bursa retrocalcánea. Aquí también tenemos una distensión y un edema sobre el tendón de Aquiles. Aquí tenemos la llegada del sóleo hacia el tendón de Aquiles. La enfermedad de Backlund, esa triada que te asocia una alteración a nivel de la conformación del calcáneo, la presencia de los hallazgos en el tendón de Aquiles y la bursitis retrocalcánea, ¿no? También son
se pueden encontrar y se pueden hallar. La fascitis plantar, correcto, el engrosamiento de la fascia plantar, justo, bueno, en la mañana estaba viendo un pacientito con una fascia sumamente engrosada, 1 centímetro de fascia, y la señora me decía pues que ya pisaba y era como si le clavaran, literalmente, ¿no? Como si le pusieran un clavo en la planta del pie, un engrosamiento de la fascia plantar sumamente severo. Aquí tenemos la fascia plantar, la evaluación en un corte longitudinal, y aquí en una evaluación en un corte transversal. Aquí vemos de que la lesión de la fascia no necesariamente va a estar en la zona de inserción, también puede encontrarse a nivel del medio pie, ¿no? Un desgarro que se puede dar en la fascia, y eso es característico sobre todo cuando en los velocistas, ¿no? Cuando están haciendo o tienen el pie en máxima tensión de la fascia y realizan el despegue porque arrancan con bastante fuerza y sienten pues un dolor o un punzón en la zona de la planta del pie. Estamos hablando que pueden ocurrir desgarros de la fascia plantar a nivel del medio pie, tanto evaluados en un corte longitudinal como en un corte transversal, ¿no? Aquí tenemos el corte long y aquí tenemos el corte transversal. Bueno, los nódulos de Morton, que son un poquito frecuentes más en las mujeres. Los dolores característicos, pues es en la evaluación clínica a nivel intermetatarsal, cuando uno realiza la valoración ecográfica, correcto, encuentra un pequeño nódulo que se hace evidente entre los huesos metatarsianos, ¿no? Vamos a evaluar o vamos a mencionar las técnicas de intervencionismo de tobillo para llegar al ligamento peroneo astragalino, que es uno de los ligamentos frecuentes. Aquí tenemos al ligamento. Siempre pues el ligamento se tiene que abordar fuera de plano porque no se podría abordar en plano. Si entro por acá, perfil óseo, si entro por acá, perfil óseo, entonces tendría que tener la localización del ligamento y abordar fuera de plano, y aquí lo que tendrían que observar es la punta de su aguja, ¿no? Aquí tenemos la articulación, el abordaje a nivel articular, correcto, abordando en plano. Aquí el abordaje para encontrar la articulación talocalcáneo, abordaje posterior, aquí en la zona profunda. Infiltración a nivel del seno del tarso, correcto, abordas el perfil óseo, aquí tienes peroné en la parte profunda del astrágalo y acá el calcáneo. Entonces esa tríada de los 3 perfiles óseos y la zona profunda te permite entrar al seno del tarso. Infiltración a nivel de la articulación astrágalo-escafoidea, tengo el astrágalo-escafoides, a ese nivel también puedo abordar y entrar a la articulación. A la calcáneo-cuboidea, sobre todo acá, más que por entrar al espacio articular, abordaje del ligamento calcáneo-cuboideo, que suele tener a veces también engrosamientos o patologías. De la infiltración de la articulación metacarpofalángica, ¿no? Metacarpofalange, aquí tengo que tener un ayudante donde me tracciona el primer dedo para abrir un poquito más el espacio articular. La infiltración del tibial anterior es bastante sencilla porque es el primer tendón más grueso, más evidente y el más superficial. Los peroneos, el abordaje por la cara posterior, peroneo largo, peroneo corto, la cortical del hueso. Infiltración del Aquiles en plano o fuera de plano, ¿no? Entonces, yo realmente prefiero abordar fuera de plano, así, un corte longi, pero abordando fuera de plano, o también en un transverso y en plano, porque haces menor recorrido que en un corte longitudinal. El flexor del hallux, el flexor profundo, ubicado en la cara medial, también para poder abordar en caso de una efusión sinovial. El tibial posterior, miren, ese está más superficial, está más arriba, puedes abordarlo en un plano longi o en un plano transverso, también igual evalúas acá el tibial posterior. La fascia plantar, ¿no es cierto? Tenemos acá, evidenciando acá el calcáneo, acá la fascia plantar,
un abordaje en plano. Entonces, acá la ventaja de abordarlo en un corte longi es que te permite hacer un recorrido de la fascia, o sea, te permite bañar desde acá hasta la zona de inserción. Haces un recorrido bañando toda la zona de inserción. Lo que no te permite si haces un corte transversal, porque llegas a un punto y a un solo nivel. Entonces, el método de abordaje que normalmente uso es este abordaje de la fascia plantar en un corte longi, en un plano posterior. ¿Ya? También se puede abordar acá. También se puede evidenciar la fascia a este nivel y abordarlo en este plano. También podemos ver acá los sesamoideos. Ya tenemos, podemos encontrar como patologías la fisura, podemos encontrar la inflamación de los sesamoideos. Ahí te estoy mostrando la imagen para poder ver el abordaje de los sesamoideos. Y el abordaje en un morton, acá tengo los dos metatarsos, el morton ubicado en la zona intermetatarsal y el abordaje para poder hacer una infiltración o un bloqueo a nivel del morton. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor?